El día de hoy nos encontramos con el doctor José Luis Laparra Vega, jefe del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica. El día de hoy nos regala un tiempo para contestarnos un par de preguntas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas un tardes, es un gusto. placer. Igual, Muy bien. Doctor, ayúdeme por favor. ¿Qué significó para usted formar parte de este departamento? es una pregunta que se puede contestar en una sola palabra, todo, pero voy a explicarles por qué. Pero, ¿qué significó? Todo. Fueron los mejores cimientos que yo pude obtener para iniciar lo que posteriormente fui obteniendo en el paso de la profesión. Fue lo que me ayudó a comenzar a caminar en esta profesión. Eh, Me obligué a estudiar más cuando entré yo al departamento como ayudante. Eh, Esto fue trabajando también con las materias de bromatología y luego de nutrición, lo cual me preparó y me estimuló para llegar a estudiar un posgrado. Por eso digo que fue el cimiento para mí que me fue estimulando y preparando para hacer lo que finalmente pude hacer y de lo que estoy contento. Dentro de todas las cosas que le pasaron, Doc, ¿podría compartirnos un momento o recuerdo que haya marcado su paso por el ENAD? Sí, ha sido una carrera larga. Cuando yo inicié en el departamento, esto fue por allí del año ese sí me acuerdo muy bien, de 1974. Yo inicié la carrera en el 72, ya hace algunos años. Pero en el 74 yo inicié como ayudante sin sueldo. eh, Eso de todo y de nada, ¿verdad? Hacíamos de todo y de nada, y éramos estorbantes como todo mundo a veces nos conoce, ¿no? Estamos aprendiendo. De allí pasé a ser laboratorista al año, después de haber trabajado un año sin sueldo, me acuerdo muy bien, pero con gusto, o sea, nadie nos obligaba, ¿verdad? Entonces pasé a ser laboratorista. Ahí estuve trabajando, creo yo, como un año y medio o 2 años de laboratorista y posteriormente me dieron ya una plaza como ayudante de profesor, que en ese entonces, y yo creo que a la fecha debe ser algo de mucho orgullo para todos los compañeros que sean ayudantes, porque yo desde que entré a la facultad, siempre en el primer año, siempre que estábamos afuera y estábamos comiendo algo abajo en el primer piso, en ese entonces habían ahí algunos puestos de alimentos del famoso Pitirijas. No sé si ustedes lo llegaron a conocer, pero allí comíamos tacos, comíamos quesadillas, comíamos dulces, de todo, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que bajaban los ayudantes de profesor, que sabíamos que eran ayudantes, que bajaban con su bata, que decía aquí Departamento de Nutrición, UNAM, bla, 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 o laboratorista, o lo que fuera. Y nosotros los veíamos, yo en mi primer año, yo los veía como, wow, decía, estos cuates han de saber un chorro. Y eso fue lo que me estimuló. Eso me estimuló mucho para decir, uy, cómo me gustaría ser. No estaba pensando yo ser el profesor todavía. Yo dije en ese entonces, me encantaría ser ayudante de profesor. Uy, sería, bueno, lo máximo. Y afortunadamente, después de lo que les platiqué, pues llegamos a ser ya ayudantes de profesor, etcétera. Entonces, eso marcó mi inicio en esta carrera. Posteriormente de eso, terminamos como ayudante de profesor. Salí a trabajar. Mi primer trabajo fue en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Hace mucho tiempo se llamaba así, SARCH. Y allí trabajé. Tenía yo la idea de salir al campo para conocer un campo, el campo antes de irme a hacer algún posgrado, porque dentro de mi visión que la obtuve allí en el departamento era, tengo que hacer un posgrado si quiero ser como los profesores que teníamos allí. Entonces, esa era mi visión.
Pero dije, antes quiero conocer un poquito el campo y se me presentó esa oportunidad por X motivo. Estuve trabajando ahí un par de años y entonces sí dije, ya, me voy a hacer mi posgrado. Regresé otra vez regresé a terminar mi tesis al departamento, tesis que hice con ayuda del doctor Adrián Escobosa, que actualmente somos buenos amigos, por cierto, y que también fui su ayudante de profesor y además fui su ayudante como asesor en algunos establos lecheros, que eso me ayudó también mucho y por eso también me gustó mucho la idea de hacer un posgrado en nutrición de vacas lecheras y por eso me fui yo a la Universidad de Wisconsin, Madison. Bueno, entonces, todo esto fue gracias precisamente a que el Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica, como fue la pregunta que me hicieron, marcó mi paso para llegar a todo esto. No sé si hay algún comentario, pero ese es lo que ha marcado en mí el Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica. Lo que pasa el tiempo, lo asignan como jefe al departamento. ¿Cómo describiría el contexto en el que le tocó dirigirlo? Creo que la primer palabra que pudiera utilizar es camaradería. Esa es una palabra que puede describir muy bien cómo nos tratábamos, cómo nos considerábamos. Sinceramente, creo y que debe existir a la fecha, todavía estoy seguro, gente muy capaz, pero gente con deseos de apoyar, porque eso es algo bien importante, trabajar en equipo. Eh, Posteriormente, cuando ya estuve en la industria privada, siempre se maneja mucho la palabra equipo y sin haberlo am, mencionado o platicado con los demás compañeros en alguna reunión o algo, no hubo nunca necesidad de trabajar mucho la palabra equipo porque el equipo ya estaba hecho. De verdad, siento que siempre todos mis compañeros, estoy hablando yo de profesores, estoy hablando de ayudantes de profesor, e inclusive estoy hablando yo hasta de la gente que ayudaba allí en la limpieza. Todo el mundo era colaborador, entonces ese es el contexto en el que me tocó a mí vivir. Había gente especializada en cada sección, creo que a la fecha todavía la hay. Yo estoy hablando de lo que me tocó vivir, y siento que todavía sigue esto así. Cuando hablo gente especializada, también hablo de que teníamos en ese entonces, teníamos gente muy especializada en el área de química. ¿Por qué? Porque tenemos un laboratorio y en el laboratorio teníamos gente especializada. Allí vale la pena mencionar y recordar que mm, a mi manera de ver, dos personas fueron muy colaborativas y me acuerdo mucho de ellas y una de ellas es Tony. A lo mejor ustedes ya oyeron hablar de la química Tony. Y la otra fue la química Ofelia. Bueno, son dos personas que recuerdo muy bien. No voy a mencionar a todos los profesores porque habían muchos profesores y habían unos que no eran de tiempo completo, pero aún los que no eran de tiempo completo, siempre hubo una muy buena colaboración con todos ellos. Muy relacionado con esto que nos platica, Doc, ¿qué valores o principios consideró fundamentales para conducir su labor en la jefatura? Bueno, número uno, profesionalismo. Esa palabra es importante, porque una cosa es que una persona pueda tener grados académicos elevados y la otra cosa es tener realmente todo el profesionalismo para poder compartir lo que saben, para poder conducir cualquier labor que se les asignara, lo cual también es importante porque eventualmente se puede pensar que alguien que llega a ser jefe del departamento, pues va a creer que es el manda todo y no es así. Yo siento que siempre debemos de trabajar en equipo, y si no trabaja uno así, la verdad es que a veces pueden empezar ciertos detallitos,
en donde hay pues algunas piedritas en el camino, pero yo no puedo recordar ahorita piedras en el camino porque no las tuve y porque estoy muy agradecido siempre y voy a seguir siempre agradecido con todos mis compañeros. ¿Qué mensaje le daría al personal, estudiantes y a la comunidad que ha sido parte de la historia del departamento? Am, repítame la pregunta porque estoy Claro que pensando en sí. otras cosas, estoy pensando en otras cosas que quiero decir, pero me las Ujú. guardo. Dígame, por favor. ¿Qué mensaje le daría al personal, estudiantes y comunidad que han sido parte de la historia del departamento? Ah, a los profesores necesitan estimular a los estudiantes para salir al campo. Ese sería un mensaje muy importante. Creo que yo ya lo había mencionado anteriormente con la doctora Marifer. Actualmente necesitamos más gente en el campo. El país necesita más gente en el campo. La industria pecuaria necesita gente en el campo. Y creo que nosotros somos una pieza clave para que los podamos estimular. ¿Cómo los vamos a estimular? Esa es una palabra muy fácil de decir, puede ser difícil de hacer, pero tenemos que tratar de hacerlo porque actualmente yo se los digo, habiendo trabajado ya muchos años en la industria y dirigiendo a algunas empresas, nos cuesta mucho trabajo conseguir gente que quiera salir a trabajar al campo. Trabajo hay. Yo no estoy diciendo que otras áreas de nuestra carrera no sean importantes y no sean bonitas. A mí me encantó llevar las materias para clínicas, me encantó llevar clínica canina, etcétera, etcétera. Sin embargo, siento yo que ahora mucha gente se está yendo por áreas que les gustan, está bien, eso es válido, pero de alguna manera necesitamos estimular que la gente se interese más por este tipo de área que eventualmente es muy necesaria y necesitamos gente que nos apoye en el campo, en el área zootécnica. Es una ventaja que tenemos los médicos veterinarios de no ser solamente zootecnistas. Esto es sin denostar tampoco a los compañeros que son agrónomos zootecnistas, que tengo muy buenos amigos que son agrónomos zootecnistas. Antes había mucha fricción entre un médico veterinario y un agrónomo. Actualmente eso ya se ha borrado. Yo tuve inclusive en la SARS tuve un jefe que era agrónomo y al principio teníamos muchos piques, pero yo traté de explicarlo y de hacer mi parte, que mi parte era ver la parte de nutrición, precisamente por eso me contrataron, porque yo ya tenía un poquito de experiencia habiendo sido ayudante de profesor y habiendo salido un poquito a trabajar con los asesores en algunos ranchos o establos. Entonces, se lo hice ver y poco a poco nos fuimos haciendo amigos, terminamos siendo grandes amigos, solo que había esa tradición de que nos peleábamos por los trabajos y eso no debe de ser así. Y por eso aclaro que no denosto a ningún compañero porque son muy valiosos también. Pero nosotros tenemos un punto muy importante que es el área de la clínica. Nosotros somos médicos veterinarios y zootecnistas y eso nos da una buena ayuda para conocer un poquito más a fondo muchos problemas, inclusive nutricionales. Entonces, por eso creo yo que necesitamos estimular a nuestros estudiantes para que los logremos incentivar en que sigan esa área. Algo que puede ser interesante es, de verdad, coméntenles que hay mucho trabajo. Necesitamos a gente que nos ayude en el campo. De verdad me ha costado a mí trabajo a veces contratar gente. Entonces,
Ojo con eso. Otro punto es importante, es que necesitan estar presentes en congresos. Yo no veo que el Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica siempre tenga representantes. Sí he visto a algunos compañeros, no menciono nombres porque no se trata de balconear a nadie, pero yo creo que sí necesitamos verlos más seguido en congresos. Y para ello, de hecho, estoy pensando en solicitar una reunión con el director de la facultad, porque quiero hacerle ver algunas de estas cosas que estamos platicando, con el derecho que me da el de haber tenido ya una cierta experiencia a través de más de 40 y tantos años en el campo, trabajando tanto primero en la universidad como después de haberme ido a la industria, que para mí fue algo también interesante porque yo era y fui feliz dando clase. Y a la fecha paso por allí cuando voy al departamento de nutrición y paso por donde era mi oficina y tengo un sentimiento allí muy interesante porque me da cosa ver allí donde estaba mi oficina y que la verdad me encantó dar clase, me fascinaba dar clase. Desafortunadamente, pues tuve por ahí una invitación de la industria. Digo desafortunadamente en el sentido de que tuve que dejar algo que me encantaba. Pero afortunadamente seguía haciendo lo que me encantaba, que era trabajar en el área técnica en una empresa que inicié yo primero con una empresa japonesa, que era el grupo Kyo Oaxaco Pollo. El nombre es lo de menos, porque en México se llamaba Fermentaciones Mexicanas y producíamos aminoácidos en una planta muy grande que estaba en Orizaba y distribuíamos el producto a todo Latinoamérica. Entonces me tocó a mí ser el gerente técnico para todo México y Latinoamérica. Entonces tuve que viajar casi todo el continente, y seguía haciendo algo bonito porque tenemos que hacer muchas pruebas. Trabajé mucho con gente dedicada a la investigación. Puedo mencionarlo, trabajé mucho con el doctor José Antonio Cuarón, que ustedes deben de conocer. Trabajé mucho con el doctor Ernesto Ávila, que por supuesto que deben de conocer. Puedo mencionarles a varios profesores así, y seguía haciendo entonces lo que me gustaba, pero sí me dolió dejar de dar clase. Pero la diferencia, desafortunadamente, en ese entonces, ahorita creo yo y estoy muy contento de que ya se haya ido mejorando la parte económica de los profesores, porque cuando yo, en ese entonces, pues de broma decíamos, ¿no?, que éramos pobresores. Ha mejorado definitivamente. Para empezar, nosotros no teníamos, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores. Para empezar, creo que ahora lo tienen, si no estoy mal. Nosotros teníamos el ISSSTE. Pues nada más fue una vez al ISSSTE, ya no quise regresar. Perdón que lo diga, pero así es, ¿eh? De verdad. Entonces, no estamos hablando aquí de política, pero el asunto está en que necesitamos que asistan más a congresos, porque allí está lo que se está manejando en el momento, lo que se está discutiendo, y además algo muy importante, la interacción con otros investigadores también es muy importante. Y allí llegan investigadores de todos lados, ¿no? En los congresos, no estoy mencionando únicamente un congreso, ahorita mencioné a MENA porque es al que creo yo que es un deber el asistir a ese congreso, porque es solamente de nutrición y además es el único congreso de nutrición animal aquí en México. Sí hay, obviamente está AMBEC, que es de cerdos, pero se habla de todo y un poquito de nutrición. Aves, están los de aves, ¿verdad? Se habla de todo, pero un poquito de nutrición. Entonces, el único congreso donde se habla solamente de nutrición es AMENA. Entonces, yo creo que debiéramos de pensar o de tratar de hacer labor para poder asistir a esto. Entonces, me expandí un poquito ya en mi plática, pero siempre me lo dijeron mis compañeros, mi buen amigo Humberto Troncoso, que me gustaba hablar con el micrófono, entonces no me lo quitan, pero tratamos de apoyar en lo que se pueda. Está perfecto, Doc. Vamos a girar ahora un poco la perspectiva. ¿Qué consejo o mensaje le daría al estudiantado, a las nuevas generaciones? A las nuevas generaciones.
Mm, yo les aconsejaría como punto número uno eh, que abran un poquito más su perspectiva, como hace rato lo mencioné. Esto es bien importante. Abrir la perspectiva, no cerrarse, ¿no? A que solamente quiero hacer esto. De verdad, yo les recomiendo que no solamente se fijen en la parte clínica. Ojalá que pudieran acercarse a algún profesor que los apoyara para poder salir a conocer un poquito el campo y de verdad eh, que vean lo bonito que es trabajar en la industria. Esto se lo digo a muchísima gente. Eh, Cuando hago todo esto, estoy muy contento porque mi trabajo no es rutinario. Y como puedo estar en un establo con botas y metiéndome a donde está todo el estiércol, o cuando voy a una granja de cerdos, en donde hacemos también lo mismo. O que está uno con un guante, tal vez sacando excremento de la vaca, del estiércol, porque ahí nos damos cuenta de muchas cosas, como tal la alimentación, que tenemos que hacer cosas prácticas. Esa es una parte, pero no nos encajonemos allí. Así como hago eso, de repente estoy haciendo pruebas en una planta de alimentos. También es algo diferente. Estamos subiendo, bajando, a ver las mezcladoras, a ver la peletizadora, a ver los hilos, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo también diferente. Y a veces nos toca estar sentados en reuniones, en oficinas, ¿verdad? Ahí sí, ahí ya estamos, así como estoy ahorita, con un saquito que estamos platicando con los clientes en una oficina, en el escritorio muy bonito. Y a veces estamos en un restaurante excelente comiendo lo mejor con los clientes. Hacemos de todo. Entonces, yo creo que es algo muy bonito porque no es rutinario. Es de verdad, es una carrera fabulosa porque no hacemos nada rutinario. Si no estamos sentados todo el día escribiendo en un tecladito, porque ahora son los tecladitos, ya no decimos máquina de escribir, obviamente, pero estamos en el tecladito y tac, 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 todo el día. No. Creo que nuestro trabajo es un poquito más variado. Entonces, eso es lo que yo le diría a los estudiantes, ¿no? Vamos a tratar de abrir un poquito más nuestra mente y prueben. Yo solamente les pido a los muchachos, prueben y eventualmente traten de hablar con algún profesor para que los lleve a alguna empresa. De hecho, algún día, si es posible y que alguna vez anden por acá en alguna práctica, a lo mejor yo les puedo contactar para ir a ver, a visitar alguna planta de alimentos, qué sé yo, ¿no? Porque es muy bonito todo esto. Yo la primera vez que entré a un silo de Bachoco, que es una empresa que todo el mundo conoce, yo en mi vida me iba a imaginar que iba a entrar a un silo vacío donde van a meter el grano y que yo me veía como un enanito en un aparato gigantesco que yo decía, bueno, ¿y a esto cuánto le cabe? Eso es interesante. Y además que ahora ver todos los hilos bien interesantes que tienen, pues mediciones electrónicas para ver cómo está la temperatura, para ver que no se caliente demasiado, para ver si se tiene que ventilar, bla, 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 bla. Son cosas muy prácticas que uno puede aprender y que son muy bonitas. Entonces tienen que salir al campo para ver lo bonito que es trabajar. Claro. Ya estamos casi por terminado. Tengo una última pregunta. ¿Qué representa para usted haber pertenecido al departamento? Pues otra vez le vuelvo a decir una palabra, todo, todo que representa a la fecha, ahorita que me lo está diciendo, me conmueve oír eso de que qué representa. Pues me conmueve porque, porque fue todo para mí en mi carrera profesional, fue todo, representó todo, me ayudó en todo. La verdad es que
yo no tengo cómo agradecerle a la vida lo que he vivido siendo nutriólogo y haciendo lo que ya hice, enseñando a mucha gente. Yo creo que tuve muy buena relación con los alumnos, eh, inclusive estando en la industria, me tocó la oportunidad de muchas veces subirme a un avión porque tenía que ir a ver a algún cliente y ahí iba alguna persona que me saludaba, pero la verdad es que tuvimos muchos alumnos, entonces no me acuerdo yo de los nombres de todos y a veces me daba una pena de que me saludaban y yo, hola, ¿cómo está? Bueno, va aprendiendo uno a disimular un poquito porque es una grosería que uno no le pueda decir el nombre a la persona que lo está uno saludando. A mí me daba mucha pena, pero también hay que aclarar que, sobre todo cuando, no sé si siga todavía en la facultad, en el departamento de nutrición, las clases rotativas en las que un profesor da una parte, otro profesor otra parte. En bromatología sí lo hacíamos. Entonces era un curso rotativo, que yo le llamaba turbo, ¿no? Porque apenas estábamos terminando de dar un tema 4 o 5 veces y ya entraba el otro, pero me gustó y por eso digo yo que hubo mucha colaboración con todos los profesores y lo hacíamos todos con mucho gusto y nos adaptábamos y todo. Entonces, fue muy bonito. Entonces, podemos aquí hablar horas y horas de todo esto, pero tenemos un tiempo limitado. Doctor, pues no me queda más que agradecerle su energía y su visión, que sin duda han enriquecido al departamento y siempre serán bien recordados. De verdad, gracias porque escucharlo hablar eh, sigue siendo inspiración. Y eso es muy, muy, muy valioso tanto para los estudiantes como para el personal, como para los docentes que día a día se esfuerzan. Estamos y seguimos a la orden y si en algo puedo apoyar, lo repito, yo lo haré con todo el gusto del mundo. Entonces, y si andan por acá y en algo los puedo apoyar por acá, es cuestión solamente de ponernos de acuerdo porque sigo viajando mucho, pero estoy a sus órdenes si nos podemos poner de acuerdo. Perfecto, doctor. Ojalá que sí. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes. Bye.